Pertenecemos al grupo número 1 del curso Orígenes de la Psicología Social, Política y Comunitaria. Hoy en nuestra tarea 2 analizaremos el surgimiento y la evolución de la psicología social experimental, centrándonos en cómo los factores históricos, epistemológicos y sociopolíticos moldearon esta disciplina, especialmente en la Europa de posguerra. También discutiremos los argumentos que sustentaron el uso del método experimental en este contexto. En el análisis de fundamentos, destacamos los fundamentos históricos, con un periodo inicial en el 1908, donde se iniciaron los primeros aportes por los autores Edward Rust y William, quienes sientan las bases para explicar científicamente la conducta colectiva. Luego, en 1920 al 1930, etapa de desarrollo inicial, donde se empiezan a estudiar las relaciones y conducta de los grupos. Del 1939 hasta el 1945 fue el periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde el nazismo y el fenómeno de la obediencia a la autoridad evidencian la necesidad de comprender cómo el contexto social influye en las acciones humanas. Y finalmente, en 1945, en adelante, tras la guerra, la disciplina se consolida impulsada por la necesidad de explicar fenómenos sociales derivados del conflicto. Continúa mi compañera Merly. En los fundamentos epistemológicos podríamos encontrar que en 1945 predominaba el enfoque positivista, que buscaba la objetividad y la verificación empírica a través de la experimentación. Se consideraba que el conocimiento debía basarse en datos medibles y observables. En 1960 a 1970 surgieron visiones críticas que cuestionaban el enfoque estrictamente positivista. Se amplió la mirada integrando factores contextuales y subjetivos. En 1980 a 1990 en América Latina se profundiza esta postura crítica en donde los conocimientos se vinculan con la realidad social y las problemáticas sociales. Sigue, compañera. Luego, en los fundamentos sociopolíticos, el periodo de guerra, los conflictos políticos y el auge de regímenes autoritarios motivan el estudio por la obediencia, la propaganda y la manipulación ideológica. Posguerra, Europa enfrenta crisis morales y sociales, lo que genera interés por entender cómo reconstruir los vínculos sociales y la convivencia. En el periodo del 1960 hasta el 1970, movimientos sociales y luchas por los derechos civiles incorporan temas como la desigualdad, la identidad y el cambio social como objetos de estudio. Y en el 1980 al 1990, las dictaduras y la exclusión social llevan a centrar el análisis en la justicia social y la memoria histórica. Continúa mi compañera Merly. En los argumentos explícitos e implícitos del método experimental podríamos encontrar que los explícitos permiten obtener datos objetivos y verificables, lo que otorga validez científica a cada uno de los estudios. Además, ayuda a aislar variables para comprender cómo influyen los factores sociales en la conducta humana y sirve para estudiar fenómenos como la obediencia y la conformidad, aportando pruebas concretas sobre estos comportamientos. En los argumentos implícitos que indican que es posible reducir la complejidad de la conducta humana a variables medibles y controlables.
Se parte de la idea que el conocimiento científico es neutral y objetivo, aunque más adelante esto tuvo un cambio. Esto implicaba que los resultados obtenidos en experimentos pueden aplicarse a situaciones sociales reales sin considerar del todo los matices y particularidades en cada contexto. Sí, compañera. Y en conclusión, la psicología social experimental no surgió de manera casual, sino como respuestas a cambios históricos y sociales profundos. El método experimental fue algo fundamental para su consolidación, pero con el tiempo se reconoció que no es suficiente para explicar la complejidad humana, lo que dio paso a visiones más amplias y críticas. En la actualidad, abordar problemáticas sociales, promoviendo la participación comunitaria, la prevención y el cambio social como pilares de su acción. Muchas gracias. Gracias.